Una amistad con él en el año 2002, en una de sus disertaciones en la Universidad Nacional de La Pampa. Y la verdad que voy a sintetizar un poco el currículum, pese a que, como habrán visto por el afiche, el doctor Rategui Sánchez guarda un perfil muy bajo, no quiso colocar o anunciar ninguno de sus títulos, pero mínimamente yo considero que quien va a disertar y quienes vienen a escucharlo tienen derecho a conocer mínimamente quién es él, no solo como docente, sino profesionalmente. Les dije que se doctoró aquí en el año 2008, continuó realizando estudios de postdoctorados en Europa y en Estados Unidos, puntualmente en los Estados Unidos, en Western University en Los Ángeles, en la Universidad de Sevilla en el año 2015 en España. El profesor Rategui tiene más de 20 obras, hablo de 20 libros editados en el Perú, entre los que se destacan su obra de Derecho Penal, parte general y parte especial, su tratado, que tiene 7 tomos, puntualmente su obra de lavado de dinero y su tesis doctoral realizada en esta casa sobre omisión impropia. En su faz profesional, el profesor Rategui ha sido juez de primera instancia, que sería aquí juez de instrucción, puntualmente juez federal de instrucción en la República del Perú, durante el periodo abarcando los años 2011 a 2013, y durante el año 2014 a 2015 ha sido juez revisor, es decir, lo que sería el equivalente a juez de cámara. Ha intervenido en numerosos casos de lavado de dinero que justamente ameritan que hoy el profesor no solo hable de su fe teórica, sino práctica. Bueno, no quiero dilatar más la charla y sin más preámbulos, solo contarles que el doctor lo que va a hacer es una disertación estimada entre 30 a 40 minutos, acompañado de un PowerPoint que van a poder ver en la pantalla principal y en las justamente laterales. El PowerPoint lo va a dejar a disposición, con lo cual no se preocupen por copiar, y puntualmente luego se va a abrir un pequeño espacio para consultas o preguntas que tengan en general. Bueno, sin más preámbulos, James. Listo. Muchas gracias, Cristian, por el pase. La verdad, buenas tardes a todos los alumnos, colegas que nos están mirando para esta charla de hoy día. La verdad que muy emocionado también de volver a mi casa después de muchos años a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el lavado de activos para muchos es un tema muy sensible en estos momentos porque tanto en Perú, y entiendo yo también en Argentina, estoy casi ya una semana aquí y me doy cuenta que también es un problema sensible el tema del lavado de activos como en Perú. Ustedes saben de que 2 expresidentes nuestros, digamos, del Perú, están internados en un penal. Ollanta Humala nos gobernó hace 8 meses en el Perú y hoy día está en un penal con su esposa, con prisión preventiva por el tema del lavado de activos. Y nuestro expresidente en el año 2002, Alejandro Toledo, está prófugo en Estados Unidos por el tema del lavado de activos, ¿no? Y entiendo yo que va a ir por una tercera investigación por el otro expresidente, Alan García, que también está en curso una investigación preliminar por lavado de activos. Y ni qué decir los casos de Odebrecht, de la empresa brasilera, que sus redes también han calado hondo en el Perú. Y entiendo yo que en las próximas semanas va a haber más detenciones en temas de lavado de activos. Entonces es un tema muy sensible para toda la región. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy en este momento en el Perú? En el tema del lavado de activos. Yo voy a plantear algunos temas problemáticos en relación al lavado de activos, que son más o menos lo que ustedes están mirando en la lámina, que el Perú hace aproximadamente 2 meses atrás ha emitido una casación vinculante. Es decir, la Corte Suprema del Perú, en su último fallo, ha establecido una cuestión de una doctrina jurisprudencial respecto al lavado de activos. ¿Y qué es lo que se está discutiendo en este momento en el Perú? Por ejemplo, el delito antecedente, el delito que está previo al lavado de activos, el delito por el cual genera las ganancias ilícitas,
forma parte o no del tipo objetivo del lavado de activos, sí o no. Ese es el problema central que entiendo yo debemos resolverlo inmediatamente. Y segundo, el delito precedente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tiene que establecer el juez penal en un tema de lavado de activos? Vamos con el primero. La discusión está en que la Fiscalía, el órgano persecutor de la acción penal, entiende que el delito precedente, el delito que, digamos, genera las ganancias ilícitas, no forma parte del delito de lavado de activos, porque entiende que el lavado de activos es un delito autónomo. Es un delito que no depende ni ninguna referencia anterior o coetánea a los actos de conversión, transferencia, respecto a los activos legitimados. Es decir, la Fiscalía entiende que no necesitamos probar el delito previo en la investigación respecto al lavado de activos. ¿Está bien? En cambio, para la defensa técnica entiende que el delito fuente sí formaría parte del tipo objetivo del lavado de activos. Ahora, en esta discusión entre Ministerio Público y Defensa, la Corte Suprema ha ido en una dirección intermedia, ha ido en una dirección, digamos, ecléctica, para dar ocasión a que se pueda decir que en un caso, por ejemplo, el delito precedente sí forma parte y en el otro no. Entonces, yo antes de referirme, por ejemplo, a esta casación 92, miren cómo ha ido la jurisprudencia peruana cambiando, ¿no? Por ejemplo, en este fallo del año 2014, en el recurso de nulidad 2868 del 2014, miren lo que dice la Corte Suprema, nuestro máximo intérprete en última instancia judicial. Dice: la acreditación de la procedencia delictiva de los lavados de activos debe confirmarse indistintamente con prueba directa o indiciaria. Después dice, ahí está en resaltado, ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. Es decir, la Corte Suprema del Perú está diciendo de que no dejemos de lado la probanza del delito previo en el lavado de activos. Pero miren después qué dice. En una queja, digamos, la Corte Suprema del Perú ha dicho que es necesario, de ahí que resulta indispensable el poder establecer una clara conexión entre el delito previo y el delito de lavado de activos. Es decir, que la Corte Suprema siempre ha establecido de que hay una conexión entre los actos de conversión, actos de transferencia, actos de tenencia o actos de ocultamiento o actos de transporte digamos, del origen ilícito a un delito previo, un delito de conexión, como ustedes ven allí. Pero después sale otro fallo en el año 2014 donde dice todo lo contrario, dice el delito fuente y el lavado de activos son autónomos y se refieren a conductas distintas y que los bienes jurídicos son distintos. O sea, por un lado nos está diciendo de que hay una conexión entre el delito fuente y los actos de conversión o transferencia, pero después la Corte Suprema, luego más adelante, dice que son autónomos. O sea, no necesitamos probar el delito fuente en la investigación por lavado de activos. Entonces, ¿en qué quedamos? Y obviamente esto ya se ha, digamos, ha quedado zanjado, podríamos decir, la discusión en esta casación última que ha salido, donde, por ejemplo, ¿qué se dice en esta casación vinculante ya para la Corte Suprema? En la cual establece que el delito de lavado de activos debe considerarse como un delito de conexión. Un delito de conexión. Y además se establece que si no se hace ninguna referencia al delito previo, la conducta deviene atípica. Es decir, si no se hace ninguna referencia al delito precedente, ¿no? En consecuencia, faltará un elemento normativo del tipo objetivo, deviniendo la conducta imputada en atípica. O
Eso es lo que dice. Es decir, si los jueces en el Perú no hacen ninguna referencia en la investigación por lavado de activos al delito fuente, esa es la conducta de bienes atípicos. Es más, le pone un estándar. Le pone un estándar en el considerando 46º, 56º, perdón, se establecen ciertas condiciones para que el juez penal pueda tener en cuenta el lavado de activos referenciando al delito fuente. Primero, señor, usted cuando va a sentenciar a una persona por lavado de activos, usted lo va a condenar, le va a imponer de 8 a 15 años, porque el Perú tiene de 8 a 15 años de cárcel, delito básico, y agravado de 15 a 25. Yo me asombro las conductas que están en Argentina, y la verdad que las conductas son muy, muy bajas. Tiene de 3 a 10, ¿no? El artículo 303, ¿no?, del Código Penal, con el último modificatorio del 2011, ¿no?, que ahora para ustedes es un delito económico, es bien jurídico tutelado. Yo me asombro de las penas porque nada que ver con las penas que teníamos nosotros. Nosotros tenemos de 8 a 15, pena básica, agravado, 15 a 25, y si el tipo es miembro de una organización criminal, cadena perpetua. Así. Entonces, pero claro, para llegar a la condena por lavado de activos en el Perú hay un estándar. ¿Cuál es este estándar? Bueno, primero, ¿qué le exige al juez? Primero, que describa el hecho fáctico del delito precedente. O sea, no del delito subsecuente, que es los actos de conversión, sino el delito precedente, en tiempo y espacio. Es decir, si yo he cometido tráfico ilícito de drogas, si yo he cometido trata de personas, si yo he cometido extorsión, si yo he cometido robo, si yo he cometido un delito contra la administración de justicia, si yo he cometido tráfico ilegal de armas, ¿no?, tengo que referenciar tiempo, lugar, espacio, y tengo que referenciar al autor o partícipe de ese hecho previo. O sea, no del delito subsecuente. Segundo, que yo tengo que decirle al juez penal, señor, usted también tiene que tener en consideración el conocimiento del delito previo. O sea, no solamente las cuestiones externas, sino la cuestión interna del sujeto. Es decir, si él tuvo un conocimiento efectivo o tuvo un conocimiento potencial, presuntivo, ¿no?, del delito previo. Además, te exijo también que me cuentes cómo es que se ha generado la ganancia. Porque todos los delitos no generan ganancias ilícitas. Un delito de violación sexual no genera ganancias ilícitas. Bueno, no genera. Bueno, y también quiero que me cuentes por qué no estás considerando delito previo, por ejemplo, un delito contra fraude en imputación de personas jurídicas, que para que sea delito previo tiene que tener una pena grave. Dice, gravedad del delito, en atención a la pena combinada en el tipo penal correspondiente. Yo me pregunto, para un juez del Perú, y entiendo yo también, podría pasar lo mismo en Argentina, ¿cuál sería la pena más grave? ¿Cómo es que referenciamos una pena grave? Por ejemplo, una pena grave en el Perú sería superior a los 4 años de pena de privativa de libertad, entendiendo que es una pena suspendida, cumpliendo con reglas de conducta. O sea, las penas de menos de 4 años serían penas leves. Pasados los 4 sería pena grave. Ahora, ¿qué más se está exigiendo? Se está exigiendo, por ejemplo, en el considerando 55º, cuando está ahí referenciado, está, bueno, resaltado, subrayado, el hecho o suceso fáctico que generó las ganancias ilícitas, lugar, tiempo y espacio. ¿Qué ocurrió? Todo ello para garantizar el principio de imputación necesaria y el derecho de defensa del imputado. El principio de imputación necesaria, que entiendo yo que es el único país en la región en la cual se le exige al fiscal, al Ministerio Público, de que haga una imputación concreta, circunstanciada
para que yo como imputado me pueda sentir seguro y pueda yo defenderme eficazmente de la imputación fáctica que me hace el fiscal. Es decir, con todo lo que te he explicado, estos 4 requisitos previos, se está respetando el principio de imputación necesaria. ¿Te das cuenta? Entonces, y además, este fallo, esta casación, incorpora, aparte de que es un delito en conexión, que el delito fuente es un elemento, como dice ahí, un elemento normativo del tipo objetivo. O sea que el juez tiene que fundamentar que el delito previo es un elemento normativo del tipo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas exigencias, no? O sea, ya por eso, esto ha conmocionado hace 2 meses la jurisprudencia penal peruana, y que ahora la Fiscalía peruana está tratando de ver cómo poder solucionar estas exigencias. ¿Por qué digo esto? Porque creo que debemos entender que los actos de investigación es necesario probarlo con indicios, ¿no? Está claro que, por ejemplo, ahí RN, recurso de nulidad, en Lima, un fallo se ha dicho que para la investigación es necesario que exista indicios reveladores que vinculen al procesado, ¿no?, del delito fuente. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿qué tipo de indicios son los que se tienen que probar en un problema de lavado de activos? ¿Son indicios para adelante o son indicios para atrás? O sea, son indicios que se van a probar para el delito subsecuente, es decir, yo me tengo que, como juez penal, probar, acreditar con prueba indiciaria los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia o transporte del origen ilícito. Eso es lo que debo probar con prueba indiciaria, es decir, para adelante, o la prueba indiciaria está hecho para atrás, es decir, para los delitos previos. Por eso yo te hago la pregunta ahí en la lámina que ustedes están viendo, ¿es para adelante o es para atrás? ¿Y por qué? Porque hay un acuerdo plenario que nosotros tenemos. El Perú ha trabajado mucho el tema del lavado de activos. Te digo, de 2010. Hay un acuerdo plenario, el 03-2010. Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar unas 20 hojas excelentes. Ahí está, acuerdo plenario 03-2010, Corte Suprema. Se establece 5 indicios: incremento inusual, manejo de cantidad de dinero, inexistencia de negocios lícitos, ausencia de una explicación razonada sobre la adquisición de bienes y destino de los activos, conexión con las actividades. Me parece que está hecho una mezcla entre para atrás y para adelante. Los indicios, parece que el juez penal, si me pides una opinión, los indicios se tienen que establecer desde los actos subsecuentes y los actos antecedentes. Parece que por ahí anda la discusión. Ahora, en el tema de referenciar, por ejemplo, el autolavado. El autolavado nosotros lo tenemos referenciado desde el año 2007. Nosotros ya reprimimos aquella conducta en la cual el mismo autor del delito consecuente, el lavado de activos, puede ser condenado del mismo autor del delito previo. Ustedes no lo tenían hasta el año 2011. Es más, ustedes en el año 2011, en Argentina, ¿no?, había un problema con el delito precedente, porque ustedes, cuando antes estaba ubicado en los delitos de encubrimiento, se decía el delito, o sea, referenciando a un delito previo, un delito. O sea, tendríamos que establecer que un juez penal debería probar tanto una conducta típica, antijurídica y culpable, pero no se establecía hasta qué momento del proceso penal tendría que establecerse ello, ¿no?, en el delito precedente. Ahora, en el artículo 303 del Código Penal argentino, se hace referencia a bienes provenientes de un ilícito penal. Ilícito penal. O sea, ya no es delito, sino ilícito penal. Nosotros hemos podido entrar a ese tema de la, digamos, de saber si es un delito penal, o sea, un ilícito penal o un
delito en sí, nosotros no hemos entrado a esa discusión. Entiendo porque el tema de la fiscalía está en saber, y entienden ellos, que solamente se debe referenciar a una actividad criminal genérica. O sea, ellos dicen, a mí no me exija, señor juez, que yo pruebe un delito determinado con nombre y apellido. No, a mí solo me interesa saber que cuando yo tengo que acusar a una persona, yo solamente tengo que referenciar un mero desbalance patrimonial. Es decir, que el sujeto no pueda comprobar o no pueda justificar su patrimonio. Tengo $1 millón en patrimonio, pero mi sueldo y mis ingresos solamente llegan a $600 o $1.000 mensuales. O sea, no te alcanza. Entonces, para eso la Fiscalía entiende de que si no puedes justificar tu patrimonio, eso es lavado de activos. O sea, la Fiscalía no quiere entrar a establecer ningún tipo de conexión con el delito fuente. Entonces, para la Fiscalía, ¿qué sería? Un mero evasor tributario sería ya lavador de activos. Un tipo que no paga impuestos al Estado. Un mero evasor tributario. Ya, si no puedo, si el fiscal no llega a comprobar el delito fuente, pero tiene un patrimonio exorbitante, entonces ese es lavador de activos para la Fiscalía. Y me parece que tampoco es el tema así. Entonces, yo considero que la gran, la gran responsabilidad que nos toca ahora es establecer, pues nosotros tenemos una cláusula abierta. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley especial, está en el tema de Perú, ya te lo voy a referenciar. Nosotros tenemos una cláusula abierta, que es esta de acá, el artículo 10. Que es esta de acá. Nosotros tenemos ese artículo 10. Nuestra ley de lavado de activos es la 11.006. Es una ley especial. Nosotros tenemos una ley especial. Nosotros no lo tenemos en el Código Penal de lavado de activos. Es una ley especial. Con reglas procesales, reglas materiales, reglas de decomiso, técnicas de investigación. Tenemos levantamiento secreto bancario, tenemos levantamiento secreto de las comunicaciones, tenemos reglas especiales para el procesamiento del lavado de activos. Entonces tenemos una estructura. Bueno, dentro de esa estructura está el artículo 10, que ustedes la ven ahí, y donde establece que el lavado de activos, en su nomen juris, dice autonomía del lavado de activos. O sea, digamos, ¿no? Artículo 10. El delito de lavado de activos es autónomo, para que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produzcan el dinero, bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. ¿Te das cuenta? Qué peligroso, ¿no? Ni siquiera hayan sido descubiertas. Y bueno, los fiscales parece que solamente ven esta primera parte, ¿no? Que dicen, claro, para sancionar un tema de lavado de activos no es necesario que las actividades previas hayan sido ni siquiera descubiertas. Pero sin embargo, el artículo 2, perdón, el inciso 2, que ustedes ven en la segunda parte, establece lo siguiente: el conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo correspondan a actividades criminales como los delitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misma ley como que nos incita a la confusión, porque primero te dice actividades criminales, pero de pronto te dice, señor, ¿cuáles son los delitos previos? Bueno, nosotros tenemos 13 delitos previos, expresamente tipificados en esta ley, que son los que ustedes ven ahí: minería ilegal, tráfico de drogas, ¿no?, proxenetismo, trata de personas, delitos tributarios y un conjunto de delitos previos, y hay una cláusula abierta, y otros delitos que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas, y otros delitos. O
sea, aparte de los 13 que nosotros tenemos expresamente tipificados en este artículo 10 de la 11.006, nos habla una cláusula abierta. La pregunta es, ¿qué otros delitos más podrían entrar ahí? Porque todo no puede ser delito previo, ¿no? Está claro, todo no puede ser. Por ejemplo, en este fallo de la casación que se discutió hace muy poco, que te he referenciado hace algunos minutos, establece lo siguiente. El delito de fraude en administración de personas jurídicas es un delito fuente de lavado de activos. Ustedes tienen también, ¿no?, el delito de fraude en administración de personas jurídicas. Nosotros lo tenemos. Nosotros no tenemos todavía imputación. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos el delito de fraude en administración de personas jurídicas como si podríamos ver si es un delito fuente o no. Y en este fallo, en esta casación 92-2017, se discutió si el delito de fraude en administración económica forma parte del delito fuente de lavado de activos. ¿Y ustedes qué creen que dijo nuestra Corte Suprema? Dijo no. No, porque no cumple el estándar de lo que te he dicho anteriormente. Podríamos describirlo fácticamente, podríamos decir que sí tuvo conocimiento del lavador respecto al delito fuente, pero la pena no es grave. O sea, no es un delito que tenga una pena superior a los 4 años. O sea, superior a los 5 o 6 años. Lamentablemente nuestro fraude en administración de personas jurídicas tiene una pena solo hasta de 3 años de pena preventiva. Por lo tanto, no cumpliría el cuarto elemento, gravedad del delito. Es más, el acuerdo plenario 03-2010, esa que te referencié, que incluso tenemos ya un acuerdo plenario de la Corte Suprema, ha establecido inclusive un quinto requisito. ¿Cuál es? Que esté dentro del marco del crimen organizado. Crimen organizado. Es decir, una persona, por ejemplo, imputada por un delito de libramiento indebido, podría ser considerado un delito fuente para un tema de lavado de activos cometido solo por una persona en 2 tiempos determinados, cuando el monto, por ejemplo, podría ser $200, $300, $500. Tampoco. No podría ser considerado delito. Por 2 cosas. Primero, porque no cumple ninguno de los estándares que está aquí, de los 5 elementos que están aquí, ni tampoco lesionaría el bien jurídico, cuál es el sistema económico. O sea, porque el delito de lavado de activos lo que lesiona es la libre competencia, el principio de igualdad. ¿Cómo es posible que este tipo, generando ganancias ilícitas, pueda tener un patrimonio de $1 millón y yo, trabajando todos los días, no pueda llegar ni siquiera ni a un tercio de lo que este tipo pueda ganar? Entonces se generaría desigualdad. Pero claro, un libramiento indebido de un cheque sin fondos de $500, como que pareciera que el sistema tolera esos tipos de mini lavados y hasta podría ser considerado como algo activo. Formalmente podría ser delito, pero materialmente no, porque inclusive ustedes han trabajado mucho el tema del principio de insignificancia, que por ahí tampoco no podríamos ser considerados lavados de Estado. Ahora, para dar algunas conclusiones en torno a este tema. Primero, el lavado de activos es un delito económico. Esto no me queda ninguna duda que es un delito económico. Segundo, el tema del lavado de activos es un delito en el cual tiene 3 momentos, ¿no?, determinados. Actos de colocación, los actos de ensobrecimiento y tercero, los actos de integración. Los actos de colocación entiendo yo que están más conectados con el delito previo. Cuando tú tienes una ganancia de una venta de droga de $2 millones, lo que quieres es inmediatamente colocarlo en el sistema financiero. Y bueno, lo que hacen los lavadores es ponerlo en el banco. Ahí está en conexión
Y sería el momento ideal para la intervención policial, para poder decir que esas ganancias, las ganancias, son las que se van a ir generando en esa colocación ilícita en el sistema financiero. Esa misma ganancia va a ser transferida a los familiares para que a partir del banco en unos 2 o 3 semanas pueda sacarse ese dinero y constituir empresas. Esos serían los actos de sobreseimiento. Esa es la segunda fase, que son los actos ya no de colocación, sino son actos de transferencia, ¿no? Y la tercera modalidad, que es los actos de integración, son las ganancias que ya va a disfrutar el lavador de activos. Entonces, nosotros, en el Perú, hemos modificado nuestra ley, la 11.006, porque nosotros la hemos modificado a partir de esta ley, que si ustedes gustan la pueden referenciar también, que es esta ley que ustedes la tienen allí, la 30.424, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para delitos de cohecho transnacional, y en este año se ha modificado a partir de la ley 13.052, ¿no? Ampliación para lavado de activos. Es decir, en el Perú, en el 2018, o sea, ya de aquí ya hace 3 meses, solamente 3 meses, vamos a tener la responsabilidad penal para las personas jurídicas de derecho penal, porque a pesar de que ahí se dice que es una responsabilidad administrativa, pero es penal finalmente, en que en el Perú las personas jurídicas van a responder ya por lavado de activos. Y se está generando toda una discusión en torno a que las personas jurídicas en el Perú al menos van a responder por 4 delitos, ¿no? En este momento ya lo hacen, ¿no? Responsabilidad para cohecho activo transnacional, para el cohecho doméstico, para lavado de activos, que lo vamos a tener de acá a 3 meses, y el financiamiento contra el terrorismo. O sea, ya nos vamos a poner a la par de Chile, que ya Chile ya lo tiene desde el año 2009, la responsabilidad penal de personas jurídicas para estos delitos. Nosotros ya tenemos para 2 delitos, ahora vamos por 2 más. Y entendemos que vamos a poder luchar contra la criminalidad de lavado de activos. A ver, para ir terminando y redondeando mi intervención, respecto a las técnicas de investigación respecto al lavado de activos. A ver, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿el mismo juez que lleva a cabo la investigación por lavado de activos es el mismo juez que debe investigar el delito previo? ¿Sí o no? En el Perú, normalmente el juez penal que investiga el lavado de activos no necesariamente es el que lleva a cabo el delito previo, porque normalmente el lavado de activos lo llevamos en Lima porque son, digamos, jurisdicción nacional, y porque comprende a más de 50 personas, comprende a expresidentes, y por lo tanto la investigación se tiene que hacer en Lima, en la capital. Pero el delito previo, ¿dónde está? Está en el sur, está en el norte, está en el centro, porque allá normalmente se, digamos, desarrolló su actividad ilícita, entre comillas, ¿no? Y después los actos de conversión, se compró su departamento en Lima, ¿no? Se compró su flota de autos en Lima, el negocio tiene que estar en Lima, los hijos están trabajando, están estudiando en Lima, él está haciendo su actividad en la provincia, ¿no? Entonces está claro que los actos previos, los hechos previos, están en otros lados. Entonces tiene que haber una conexión, una coordinación entre un juez del norte con un juez de Lima. Entonces no necesariamente, es más, creo que yo no conozco ni un caso en el cual el mismo juez de lavado de activos sea el mismo juez con ese delito previo. Es más, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué pasa si el delito previo sale archivado, absuelto? Al señor lo absolvieron por el delito, no sé, de cohecho, por un delito de peculado. El tipo fue un intendente, fue un alcalde, ¿no? Y los actos de conversión estaban en Lima. Entonces, ¿cómo hacemos? Fue absuelto. ¿El juez de lavado de activos tendría también que absolverlo? Bueno, aquí hay 2 tesis.
dos tesis que nosotros hemos manejado. Primero, si los actos de los delitos previos, si los actos ilícitos de delitos previos han sido archivados por una cuestión de fondo, por una cuestión de que el hecho fue atípico, es decir, no había ninguna posibilidad de que el tipo de la obra del delito previo sea típico, entonces eso repercute inmediatamente en el tema del lavado de activos. Por lo tanto, el lavado de activos tendría que archivarse. ¿Te das cuenta? Claro, independientemente de qué etapas haya sido absuelto o archivado o sobreseído, que son totalmente distintos. Una cosa es que sea absuelto en juicio y otra cosa es que sea sobreseído en investigación. Pero bueno, si ha sido sobreseído por una cuestión de tipicidad, por una cuestión de derecho material, entonces sí repercute inmediatamente en los actos de lavado de activos, ¿sabes? Si no es así, si fuera por una cuestión, por ejemplo, de que haya existido un indulto en el delito previo o ha prescrito la acción penal, ¿repercutiría igual en el lavado de activos? No es una cuestión de fondo, ¿no? Es una cuestión netamente de una obstaculización o una causal de exoneración de responsabilidad penal, de extinción de la acción penal, solamente eso. O de repente se archivó el delito previo por una cuestión que no hubo actos de investigación más que hacer, porque el tiempo se acortó. O sea, ya el juez penal del delito previo ya no queda más, porque, bueno, en Perú pasa el tema del control de plazo. O sea, tú todavía no lo puedes investigar a un tipo, te dan un plazo. Si en ese plazo no lo logras, digamos, pasar a la etapa intermedia, entonces el tipo de fiscal tiene que sobreseer el caso. Oye, pero si había pericias, había más testimoniales, bueno, no lo hiciste, se archiva. Entendemos nosotros, quienes estaban en el Poder Judicial, que esos casos sí tendrían una conexión si es que de repente se sobreseó, pero por temas de prueba. Entonces el hecho sería siendo una actividad criminal genérica con un delito determinado, cualquiera de los que hemos puesto, de los 13 delitos más una cláusula abierta que seguramente podremos discutir qué delitos podrían formar parte del delito precedente. Pero bueno, eso ya será materia de otra discusión. Y para ir cerrando el tema, el delito previo tiene que estar anterior o posterior al lavado de activos. El delito previo tiene que estar antes, durante o después de los actos de conversión. Porque puede haber el caso de que yo te entrego el dinero, por ejemplo, un tema de, no sé, de tráfico de armas, en la cual yo te entrego el dinero como un adelanto, como una cena, pero todavía no nos hemos traspasado las armas todavía, pero yo te entrego un dinero ya. Tómalo como un incentivo. Te entrego $500.000. Yo sé que, no sé, 100 o 200 armas me lo vas a entregar de acá a 5 meses, pero tómalo como una cena. Pregunto, ¿ese no va a haber tiempo? Ojo que aquí no hay un delito previo, entonces no se traspasó las armas, todavía no. O sea, te estoy dando algo de la nada, algo que quedó en el aire. Eso es un delito previo, porque las armas se van a dar. Yo ya me compré la casa, con esos $500.000 yo ya me compré la casa y me compré el auto. Pero todavía no he cometido ningún delito previo. Pregunto, ¿y eso es lavado de activos? Esos son temas que, digamos, podemos ir discutiendo quizá en la ronda de preguntas para poder ya terminar esta primera parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, como han visto, ha tratado de condensar y ser muy preciso con un tema que no solo está en boga y tiene muchas aristas, sino que abarca
cuestiones que son de derecho material, es decir, derecho penal, de derecho procesal y cuestiones de política criminal. He tratado de enunciar y de esclarecernos la problemática del delito precedente, del lavado de dinero. Nos han referenciado a los supuestos de autolavado, que para nosotros, como él lo dijo, son tan nuevos porque tan solo tiene 6 años nuestra investigación en cuanto a lo que es autolavado, y ha problematizado cuestiones que abarcan a toda la región latinoamericana con este tipo de causas. Tal vez, a pesar de que ha sido el formato de una conferencia lo que está dando el profesor Reategui Sánchez, lo cierto es que en el marco de lo que es el centro de graduados, esto es para formación tanto de abogados liberales, profesionales, miembros de la Administración de Justicia, alumnos, docentes en general. Con lo cual, si les parece, vamos a abrir una ronda de preguntas. Si alguien tiene consultas puntuales, si hay algo que quieran que precise, levantan la mano y lo que vamos haciendo es por lo menos una ronda de 10 preguntas sobre lo que haya quedado para ustedes en el tintero o quieran precisión para lo que pueda ser trabajo en la práctica o lo que sería la práctica forense. Sí. Doctor, con respecto a las hipótesis donde se desata el delito precedente del lavado, quería saber si en Perú se ha analizado la constitucionalidad de una condena en ese escenario y si esa hipótesis también fue pasada por el control de convencionalidad. A ver, dos preguntas. Control de constitucionalidad y convencional. A ver, primero, en el Perú esa problemática de la constitucionalidad ya es algo que ya lo hemos superado. ¿Por qué digo esto? Porque en el Perú el lavado de activos nosotros lo hemos incorporado en el año 91, en diciembre. Fue la primera versión del lavado de activos en el Perú proveniente de la droga. Usted lo tenía desde el año 90. O sea, ustedes fueron los primeros en la región de incorporar, luego con la Convención de Viena del año 88. Argentina fue en el 90, nosotros en el 91 en noviembre. Y nosotros teníamos lo que usted está diciendo, el tema de la constitucionalidad, por dos principios que se vulnerarían, ¿no? El principio de inocencia, porque obviamente ¿cómo me vas a condenar por lavado de activos si todavía no me han condenado por este precedente? O sea, me estás vulnerando mi presunción de inocencia. Y segundo, me estás vulnerando el principio de no bis in idem, es decir, no dos veces sobre lo mismo. Es decir, ya me condenaste una vez por delito previo, o sea, me vas a condenar por una segunda vez por el delito consecuente. Entonces, tanto estos dos principios ya se discutieron hace 20 años en el Perú, porque era, bueno, proveniente de la droga y todo lo demás, y el Tribunal Constitucional, hasta donde yo tengo entendido, no se ha pronunciado en el Perú respecto a temas de constitucionalidad. Entiendo yo, porque ya en el año 2012 en el Perú ya tenemos una ley especial, y a partir de esa ley especial ya se legitimó la sancionabilidad por lavado de activos. Por lo tanto, esos dos problemas de constitucionalidad ya no se han tocado en el Perú. Yo al menos no lo he visto fallos del Tribunal Constitucional, porque tenemos un Tribunal Constitucional, y no ha reparado el tema de la constitucionalidad. Entonces, para nosotros, si una persona es condenada por lavado de activos, bueno, bienvenido sea. Y nadie va a cuestionar, más que todo por un tema de repente una garantía constitucional por amparo, habeas corpus, por un tema de que se ha lesionado un debido proceso, más que todo por ahí podría ser, pero no se discute ese tema. En este momento no hay discusión. Ahora, el tema de la convencionalidad de los tratados, que una persona haya ido a la CIH, a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana, y que el Perú haya sido condenado por una mala praxis o una mala condena, entiendo yo que no, solamente se da en terrorismo, eso sí ha pasado, pero el lavado de activos no ha pasado. Sí. Con respecto a lo que había dicho de los $500.000 antes de las armas, podría tratarse de enriquecimiento sin causa, al menos acá en el delito jurídico. Le pregunto si tiene el delito de tentativa en el ordenamiento con respecto a este delito y si se puede vincular a
queda subsumido como una de las formas de crimen de lesa humanidad. ¿A eso te referís? Claro, claro. O sea, si a raíz de un hecho de genocidio, Por eso la pregunta para verificar. ¿Alguno de los 4 crímenes internacionales de la Corte Penal Internacional? correcto. Genocidio, lesa humanidad, guerra o crimen de agresión. O sea, bueno, la agresión todavía no existe. O sea, Sí, está tipificado está tipificado, pero no desde el 2010, pero operativo a partir de este año. Bueno, a ver, enriquecimiento sin causa, me dices, que si Y si ese enriquecimiento ilícito, bajo la modalidad tentativa, podría constituir delito precedente de lavado. Claro, si tienen tentativa en su ordenamiento. No, en nuestro ordenamiento jurídico, los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, que está en el artículo 1 y 2 de la 11.006, son delitos de peligro. Son delitos de peligro. Por lo tanto, son de mera actividad y se descartaría, digamos, en principio la tentativa. No obstante a que teóricamente podríamos construir una tentativa en tanto que de repente el lavador de activos vaya al banco y con la plata que le hayan dado de la droga lo intercepten en una calle porque justo iba a depositar el dinero y no se producen los actos de colocación todavía porque todavía no se ha subrogado, ¿te das cuenta? Entonces teóricamente sí se podría construir una tentativa acabada, inacabada, lo que fuera, pero que en la praxis es muy común, casi yo no conozco. Tentativa por lavado de activos, por la construcción típica que nosotros la tenemos. Ustedes creo que también tienen esa construcción en ese tema. La otra pregunta Si el lavado de activos puede subsumirse en alguno de los 4 crímenes internacionales. Bueno, genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra. entiendo yo que el lavado de activos es un delito económico. O sea, donde el bien jurídico es uno suprainstitucional, es un bien jurídico colectivo, si bien es cierto, genera perjuicios irreparables a la sociedad, pero me parece que como delito económico, en la cual es el ánimo de lucro, finalmente lo que lo mueve al lavado de activos, en esa suerte de reciclar los activos ilícitamente obtenidos, me parece que, bueno, podría ir en esta senda, pero me parece que todavía no alcanza para poder llegar a eso. Te hago una repregunta porque tal vez pienso que te decides si es así. ¿Vos pensabas en el supuesto de un lavado de activos, por ejemplo, referente a venta ilegal de armas, y que esas armas fueran utilizadas para un genocidio, para la perpetración de un genocidio? Yo me refiero concretamente a trabajo esclavo, fruto del trabajo esclavo, o sea, puede ser no. Claro, a ver, una cosa es que el genocidio sea considerado un delito previo y otra cosa es que el genocidio, o sea, el lavado de activos podría ser parte del crimen de lesa humanidad. O sea, hay que diferenciar bien las cosas. El delito de genocidio podría ser considerado delito previo. Sí, podría ser considerado, siempre y cuando cumpla los estándares que hemos, y me parece que sí cumpliría de alguna manera, pues un delito grave, se puede circunstanciar en tiempo, forma y hecho, pero claro, los actos son posteriores. El ejemplo que yo te doy, $500.000, ¿no? Y todavía no se ha dado el delito previo. Entonces, entiendo yo de que al no haber, digamos, a no estar conectado a un crimen, a una actividad criminal genérica, porque solamente te entrego algo de dinero, me parece que no estaría conectado a un delito previo, porque todavía la consumación, los actos de criticidad no se producen. Acá lo que se está produciendo es la ganancia, pero no el delito que la produce. O sea, se está produciendo la ganancia, pero no el delito, porque el delito la ganancia tiene que estar conectado al delito, o a una actividad criminal. Entonces, eso, por sí misma la ganancia no implica nada. Sí. Sí, usted ha mencionado que la Corte Suprema ha establecido 5 requisitos para que el órgano acusador
obtenga éxito en su labor, como la descripción del suceso fáctico, detallando tiempo y lugar, el tipo subjetivo a través del conocimiento, la conexión entre las ganancias y el lavado de activos, la gravedad del delito y hay un delito que es crimen organizado. La pregunta es, teniendo en cuenta que la próxima evaluación del GAFI radica en la efectividad del sistema y en relación con eso a las condenas que puede llegar a tener el sistema. ¿Usted comparte este criterio de la Corte de poner estos gravosos requisitos para que prospere una acción penal con lavado de activos? No, definitivamente que no. Yo creo que es necesario equilibrar la balanza, ¿no? Porque pareciera de que si nosotros ponemos todos los requisitos que pide la Corte Suprema, evidentemente no habría condenas, está claro. Entiendo yo de que en esta semana, porque esto es una sala, nosotros tenemos 3 salas supremas, o sea, esta es una sala de 5 miembros, ahora los 15 jueces supremos se tienen que poner de acuerdo, tenemos 3 salas, una permanente y 2 transitorias. Entiendo yo de que en esta semana el fiscal de la Nación ya ha mandado una comunicación al presidente de la Corte Suprema a partir de este fallo de la Casación 92-2017 para en pleno casatorio. Señores, pónganse de acuerdo ya los 15, ya no 5, sino los 15. Y entiendo yo que en esta semana ya se va a llevar a cabo la audiencia pública, y entiendo yo a fin de mes ya debe estar colgada en la página web de la Corte, quienes quieren ir hurgando un poco, a fin de mes ya debe estar ya el pleno casatorio peruano, que creo va a ser la luz que nos va a guiar. Ahora, una cosa es que la ley, por ejemplo, peruana, que ya les he referenciado, esta ley que ustedes ven ahí, la 11.006, esta es la ley actual que nos está rigiendo. Sin embargo, ha tenido serios cuestionamientos por parte de la defensa en este tema de la autonomía. Este es el artículo, digamos, en discusión. Porque en el primer párrafo se llama lo que es la autonomía procesal, que no se necesita una condena previa del delito fuente para poder castigarlo al delito de lavado de activos. Y ya en la segunda parte se conoce como la autonomía sustantiva, es decir, que los fiscales dicen que el lavado de activos no tiene que estar conectado al delito previo, que el delito de lavado de activos existe per se. Autonomía sustantiva, el dolo, la conducta típica, el resultado, la relación de causalidad, la autoría, la tentativa, todo respecto al delito de lavado de activos como delito subsecuente. Y el dolo no formaría, el dolo del delito precedente, no formaría parte del dolo de lavado de activos, porque el dolo existe per se, por sí mismo. Autonomía procesal y autonomía sustantiva. Eso es lo que dicen los fiscales. Los abogados dicen no, porque si usted lee el artículo del segundo párrafo, te dice que no, que tiene que estar referenciado el conocimiento a un delito previo. Ahora, si tú me das, digamos, me preguntas cuál es mi opinión, te digo que no estoy de acuerdo parcialmente. ¿Por qué? Porque yo creo que de esos 5 elementos que te pide la Corte Suprema, me parece que solo 3 sí tendrían que estar. Primero, el conocimiento del delito precedente, ese tiene que estar. Segundo, el que tiene que estar de todas maneras es que tiene que estar en conexión con un delito precedente. Y tercero, el que tiene que estar es que tiene que estar referenciado a una actividad criminal genérica. Ahí es donde yo ya no comparto con los abogados defensores que dicen tienes que darme el nombre y apellido del delito que... No, eso ya no. Eso, a mi juicio, me parece que no es necesario, que solo se referencie la actividad criminal genérica, más no el delito particular. ¿De acuerdo? Entonces,
Y me parece que exigir el tiempo, forma, lugar, modo, me parece que eso ya no. Me parece que a mi juicio eso sería exigirle demasiado al juez de lavado de activos. Y al fiscal. El fiscal, o sea, en el Perú, como pasa aquí también, hay muchos procesos por lavado de activos, pero pocas condenas. Pero ¿por qué pasa eso? Porque va el fiscal hasta su alegato, pasa por formalización de denuncia, acusa, va a su alegato de clausura y no referencia ningún delito precedente. Entonces cuando el juez le pregunta, señor fiscal, ¿y tu delito precedente? Ya para poder sentenciarlo, no sé, es que me olvidé, no, es que la ley dice que no es necesario, no te has olvidado, entonces ya está clarísimo que como el fiscal no hizo en todo su proceso de 2 años, nunca le interesó el delito precedente, entonces va al alegato clausura sin ninguna referencia, nada. O sea, para él es un requerimiento ilícito de particular, ¿no? El fiscal piensa que el lavado de activos es un delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Solo Colombia tiene ese delito. Después ninguno más. Y Colombia tiene una tasa muy alta de corrupción en Latinoamérica. Por el tema de la droga. En relación a otros países. Claro, por el tema de la droga. Claro, para ellos ellos tienen que tener ese tema de enriquecimiento ilícito de particulares. Nosotros solamente lo tenemos para funcionarios públicos. Solamente para funcionarios públicos. Bueno. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí. Sí, usted manifestaba que en Perú las penas de condena por comisión de lavado de activos son muchísimo más elevadas que en Argentina. Sin embargo, yo estuve viendo jurisprudencia en Argentina que querría ver cómo es en el caso de Perú, que cuando se confiscan los bienes y hay embargo de bienes, incluso he visto casos, sobre todo cuando son cuestiones de narcotráfico, donde hay quizás 50 automóviles y muchas viviendas, etcétera, que el embargo incluso duplicaba o triplicaba el monto de los bienes detectados, es decir, registrados. Entonces, por lo menos sí percibí que la condena económica era bastante alta, porque, digamos, si pudiera haber otros bienes que no fueron registrados, en un futuro podrían ser embargados. Entonces, quisiera saber si en Perú, digamos, sancionan y condenan de esa manera. Pues eso me llamó la atención. A ver, en Perú existe una ley, se llama la Ley de Pérdida de Dominio, que es del año 2011. Ley de pérdida de dominio para todos los delitos. No sé si les es familiar la discusión, ¿no? La ley de extinción de dominio, perdón. Claro, para nosotros es la ley de pérdida de dominio, en la cual, si por lavado de activos, el proceso penal tiene 5 etapas en el Perú, ¿no? De investigación preliminar, preparatoria, intermedia, juzgamiento, impugnación. En las diligencias preliminares, que pueden durar 120 días, lo máximo, por lavado de activos, puede ser un delito complejo, 120 días, el fiscal puede solicitar, en virtud de esta ley, que se embarguen todos los activos ilícitamente obtenidos por lavado de activos cuando existe una presunción razonada y un peligro in mora de que estos bienes se puedan perder. Por lo tanto, el Estado, ¿a través de qué? No del fiscal, sino nosotros tenemos un procurador nacional que define lo que utiliza el Estado para temas patrimoniales. Es un procurador especializado en lavado de activos y tiene, digamos, adjuntos en las 24 provincias del Perú. Entonces, puede ser que en el norte o en el sur tengan los activos ilícitamente obtenidos, entonces el procurador de lavado de activos va, en virtud de la ley de pérdida de dominio, hace el procedimiento y en menos, creo yo, de 100 días, esos bienes le pertenecen al Estado. Independientemente de lo que vaya surgiendo en el proceso penal, porque la ley de pérdida de dominio es un proceso independiente, es un proceso civil. ¿No? Entonces considero yo de que la ley de pérdida de dominio es una ley muy importante porque le va a permitir al Estado recuperar los bienes ya desde el momento mismo en el cual se haya una investigación y
que obviamente sea razonada la causa que está llevando en contra. ¿Los plazos los cumplen? Sí, sí, claro, son 120 días en proceso penal y 100 días para el tema de lavado de activos, porque hay una procuradora, ¿no? Un procurador especial para eso. O sea, el Estado contrata a un procurador para que defienda los intereses para que esos activos vayan a favor del Estado. Sí, eso está bien. De hecho, también lo verifiqué en jurisprudencia, solo que, yo digo, me llamó la atención que como si te dijera, embargaron los 50 automóviles y las 20 casas, ¿no? Pero además, embargaron por 2 meses y medio más sobre el capital embargado, es decir, sobre un capital que todavía no había sido demostrado. Es decir, esa gente cuando está liberada, que sí tiene una pena corta, sin embargar, está embargada de por vida. Tiene que todavía no se determinaron que ellos pudieran haber tenido como consecuencia el lavado de activos. A eso me refiero. Si en Perú, digamos, hacen ese tipo de embargo, es decir, con una pena económica muy alta, muy por encima de los bienes confiscados. A ver, lo que pasa es que en el Perú existe un artículo, el 102 del Código Penal, nuestro Código Penal peruano 102, ustedes lo ven, se establece de que el juez puede, luego de un proceso, pero esto va a ir luego de un proceso penal, o sea, luego de una condena, él puede embargar más allá de lo que usualmente podría estar considerado como un activo ilícito. ¿Por qué se produce el tema de la mezcla? ¿Y lo hacen efectivamente? Sí, claro, sí hay. El tema de la mezcla. No, es una fenomenología de lavado de activos. O sea, yo tengo una cuenta mancomunada, ¿no? Y ahí hay, no sé, $50.000, pero es de mi trabajo, fruto de mi trabajo. Pero se han mezclado, lamentablemente, con mi actividad ilícita que yo tengo por ahí, ¿no? Que se me mezclaron $100.000 y lo puse todo en una sola cuenta. Entonces la pregunta es, luego del proceso penal de 2 o 3 años, te embargan esa cuenta, pero después detecta de que esos $50.000 fueron medio para ocultar todo lo ilícito, ¿no? Pero esos $50.000 son legítimos, no, pero es que justamente tú utilizaste tu cuenta para ocultar digamos, los activos ilícitos. Entonces, ¿cuál es lo del artículo 102? Te embargo todo y te decomiso todo el dinero. Eso está en la ley 102 del Código Penal. Bueno, no sé si queda... Sí. No. ¿Qué pasa si no se llega a una condena de los bienes que están decomisados en favor del Estado en Perú, no? No, lo que pasa es que si no se llega a una condena, el procedimiento fue de confiscación y tiene sus presupuestos son distintos. O sea, no tanto dependen de la responsabilidad penal, sino dependen de que en su momento hubo un peligro para el Estado, por lo tanto eso bastaría solo para poder ser el Estado quedarse, ¿no? Que sus presupuestos son distintos, son civiles. Sus presupuestos son civiles, de confiscación. Que se ve el tema de la propiedad, el tema de la posesión ilegítima. En cambio, en penal se discute conducta típica, antijurídica, culpables, ¿no? Y sus presupuestos son totalmente distintos. Hasta ahora me parece que no conozco ningún caso en el cual el lavador de activos, luego de ser absuelto en penal, haya recuperado su tiempo. No conozco. Bueno, porque no ha habido condenas también por lavado. Mucho más claro. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Si no, le agradecemos al profesor Regategui. Probablemente... Les comento que justamente quería concluir. El profesor probablemente esté sacando una segunda obra en Perú sobre técnica de lavado de activos referenciada a lo que es criptomonedas. Y esperamos que el año que viene ya lo comprometemos, nos visite y nos comente las técnicas que tienen que ver justamente con algo que es muy moderno, ¿no? Que en Argentina todavía no está regulado y que si bien está regulado en algunos países del mundo es muy disímil la forma de regulación y el tema justamente de lo que van a ser monedas electrónicas y formas electrónicas de pago
y cómo estas se pueden estar vinculadas con lo que son técnicas de lavado. Bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes que también deben merecer un aplauso por estar hoy acá. Y bueno, como les dijimos, todo lo que quieran de disponibilidad en cuanto al PowerPoint, otro tipo de material, a través del Centro de Graduados, se los hacemos llegar. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro caso.